Alonso tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, diputados. Bueno, traemos aquí una interpelación sobre la política en materia turística y en especial sobre las zonas oriental y occidental de Asturias. La traemos en un momento, en un año en que el turismo es especialmente bueno para España, donde está aportando, las previsiones le dan un crecimiento al PIB turístico del 4,4 en este año 2016. Y lo que es más importante, 1 de cada 5 puestos de trabajo que se han creado en España hasta el segundo semestre son del sector turístico. Solo en el segundo trimestre, que es el último dato que manejamos, hay 88.000 puestos de trabajo nuevos. Es decir, nosotros creemos que estos puestos de trabajo tienen que llegar a Asturias y tienen que llegar a Asturias en la misma medida que llegan a otras, o por lo menos lo máximo que se puede traer a Asturias. No quedarnos contentos con que se suba el empleo en Asturias sin que se lleguen a las cifras que nosotros consideraríamos aceptables. Es cierto que es un año excepcional por una demanda externa de un efecto, digamos, prestada que se denomina, por efectos geopolíticos o incluso climáticos, pero lo que ya no es ninguna novedad es que España vaya batiendo récords de turismo y sea un pilar de la economía española. Y aquí es donde nosotros creemos firmemente que este turismo tiene que ser parte importante del futuro de Asturias y que la política turística asturiana necesita un cambio de rumbo, porque si queremos que el aumento de empleo sea importante y sea fundamental en nuestras cifras, necesitamos un cambio de políticas turísticas. ¿Por qué? Bueno, además es un buen momento que finaliza el verano, finaliza la temporada alta y finaliza la época en la que, digamos, es más fácil tener ingresos turísticos. Dos de los pilares o de las dos cuestiones que no están para nosotros resueltas en los últimos 30 años del turismo de Asturias son la desestacionalización del turismo y después los desequilibrios entre territorios entre Oriente y Occidente. Si ustedes repasan la hemeroteca y repasan los anuncios tanto de declaraciones como de planes, múltiples planes, de esos anuncios muchos no se cumplieron, otros luego se llevaron a cabo, otros parcialmente, todos los responsables del turismo coinciden. No creo que ninguno me lleve la contraria en que desestacionalizar el turismo es muy importante y el equilibrio entre territorios también. Pero, desgraciadamente, las políticas no surgen los efectos que Asturias necesita. No es un dato subjetivo que diga este diputado, sino que la tasa de estacionalidad, que se calcula como la diferencia entre las pernoctaciones entre los diferentes meses en una región, Asturias tenemos el segundo puesto por la cola en España. Es decir, tenemos el segundo dato peor. Y no solamente esto, sino que no mejora. Estamos ahí y no tenemos visos de salir. Esto es fácil de entender cuando uno se va al SITA y solamente en el año 2015 el 27% de las pernoctaciones en Asturias fueron en el mes de agosto. Y el 46% en lo que se denominaría el verano, los meses del verano. El desequilibrio es evidente y si aquí vamos a Oriente y a Occidente iría aún más, porque en la zona centro se beneficia de otros turismos, sobre todo las grandes ciudades, durante la temporada baja, como es el turismo de congresos, de reuniones o el turismo simplemente de ciudades, que no llega a las zonas de Oriente y Occidente, con lo cual este dato sería todavía peor si nos vamos al Oriente y al Occidente. Este desequilibrio entre ambas zonas es evidente, aparte del que hay entre ambas zonas. Yo creo que en Asturias, que quede claro en mi intervención, no sobra un solo turista, por supuesto que no. No sobra ni en un sitio ni sobra en el otro. Pero sí es cierto que sí se necesitan soluciones diferentes a problemas diferentes. Hay zonas del Oriente de Asturias que lo que necesitan ya son productos turísticos de alta calidad que permita el desarrollo de una industria turística ya de grandes dimensiones que se está empezando en algunos puntos de Asturias, sembrar para que esto crezca fuerte y se creen puestos de trabajo con empresas privadas que sean capaces de generarlos en una mayor medida de la que pueden generar hoy, mientras que en otros puntos, por ejemplo, de Occidente, lo que necesitamos es que empiecen a ir turistas para que empiecen a verlos. Y esto debería ser la labor que debería hacer el Gobierno de Asturias y nosotros pensamos que no está haciendo. Y aquí hay un dato que para mí es muy sencillo de entender, porque nos podemos perder todos en cifras, pero este se entiende muy bien. En el PRESTA, que era el Plan Estratégico de Turismo del Principado de Asturias 2013-2015, da un dato de 2012. Dice que de las empresas de turismo activo, y ahora voy a explicar por qué el turismo activo es muy fácil de tener de barómetro cuando algo empieza a surgir. Hay determinadas cosas que son más ramas del turismo, por ejemplo, hacer hoteles, parece fácil de entender, que lleva más tiempo, más inversiones y es más complejo, por poner un ejemplo fácil de entender. Pero el turismo activo, en cuanto hay demanda, en cuanto la gente va, surgen empresas de turismo activo que suele ser el primer brote de cuando se inicia una industria turística incipiente en un sitio. Bueno, pues el occidente de Asturias tiene el 6,6. Es un dato del PRESTA en 2012. Yo le he pedido datos a la patronal del sector y no varía mucho del que tenemos hoy. Mientras que el centro tiene el 36,3 y el 57% restante está en el oriente. Evidentemente, esto es un desequilibrio que ya anunciaban los responsables de turismo de los gobiernos de Asturias hace 20 años. Ya lo anunciaban, ya lo sabían. No el turismo activo, pero el desequilibrio turístico. Pero este es el resultado. Este es un dato, yo creo, bastante representativo de algo que no se puede negar. Es un desequilibrio que las políticas no han sido capaces de equilibrar. ¿A qué nos lleva esto? Pues algo muy fácil. En el año 2015, las pernoctaciones en el occidente de Asturias no llegaron al 10% del total. Ni al 10%. ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está la generación de riqueza? Pues en una zona, llevamos más de 20 años diciéndolo, pero los gobiernos o no han hecho las políticas o se han resultado manifiestamente ineficaces, porque no se puede entender de otra manera. Las declaraciones siguen siendo muy positivas. Vamos a mejorar, vamos a equilibrar, vamos a estacionalizar. Siguen produciéndose. Pero la realidad es que divergen cada vez más.
tanto a nivel de Oriente y Occidente como a nivel de Asturias con el resto de España. Y hay una cosa muy sencilla, mire, en la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social en el sector turístico, que es un dato tremendamente objetivo, el primer año que empieza a salir de la crisis, en la crisis estamos a la cola, se destruye más empleo que en ninguna parte, en el año 2014, en España crecen al 3,9. En Asturias crecen al 2,3, que es el tercer peor dato del país. Llega al 2015 y en España coge fuerza, crece al 5,1. En Asturias, aquí ya llegamos al peor dato del país, el 2,1. Y este año seguimos la evolución positiva de España, va al 5,6. Ya, si a alguno le sirve de consuelo, este año no tenemos a julio el peor dato del país. Seguimos el furgón de cola, pero vamos a la mitad, al 2,8. Resultado, si no convergíamos, ahora divergemos más. Cada vez estaremos más lejos de las regiones españolas que crean realmente empleo en cantidad. Esto es muy sencillo de entender, con un ejemplo marinero. O sea, nosotros, cuando el viento sopla a favor, un barco bien aparejado y con un buen capitán va a avanzar mucho. Aunque el barco ni tenga buen capitán ni esté bien aparejado, con el viento a favor todos avanzan. ¿Pero qué pasa cuando viene el viento en contra? Cuando viene el viento en contra, el banco del buen patrón sigue avanzando, más lento, pero avanza. Y el que no tiene buena pareja con el buen patrón, pues se estanca, incluso retrocede. Eso es lo que ha pasado durante 30 años con la evolución del turismo de Asturias. Y los números ahí están. ¿Nos sobran recursos? Sí, recursos naturales nos sobran. Nos falta dirección desde el Gobierno, porque la cadena de valor turístico tiene una parte que empieza en los poderes públicos. Y esos poderes públicos no han sido capaces de enderezar el rumbo de Asturias. Los números están ahí y además hay una evolución. Yo creo que las cosas hay que verlas en perspectiva. Ver las cosas en un punto no siempre se equivoca. Pero si miramos, no digo 30, pero los últimos 20 años, veremos que somos incapaces. No hay más que declaraciones, apostamos por el turismo, vamos a desestacionalizar, vamos a equilibrar las zonas turísticas de Asturias. Sí, pero los datos son estos. Los datos siguen ahí. Mismo modelo. Falta de innovación y una lentitud exasperante, y esto quiero cerrar con esto, en un sector tremendamente dinámico. Les podría poner, los caminos del norte en el año 2015 fueron patrimonio de la humanidad. Se anunció un plan, seguimos esperando. Bueno, es el 2015, igual yo soy muy exigente y quiero que vayamos al ritmo de los mejores. Pero esto de las Cuevas Patrimonio de la Humanidad se anunció en 2008. Seguimos esperando un plan turístico como hay. Además, no hace falta irse fuera de España. En muchas regiones de España, en el momento que vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad, automáticamente se hace un plan turístico relativo a esos bienes. Aquí seguimos esperando. Y el más grande de todos, Prerrománico en 1985. Seguimos esperando un plan turístico que une culturismo, cultura y nos ponga un plan específico del prerrománico que contemple todos los aspectos integral. Seguimos esperando desde el año 85. Creo que aquí los plazos ya no son de nadie exigente. Estuve en la presentación del Plan de Turismo Sostenible del Consejo, que no se presentó en una comisión, como una comparecencia que voy a haber hecho el consejero en esta Cámara. Pero bueno, me invitaron, y lo agradezco, al Consejo Asesor de Turismo a pedir la invitación y fui. Claro, lo primero lo voy a decir antes de entrar en el plan. El Prestra 2013-2015. Presentamos el plan en un sector tan dinámico como el turismo. Presentamos el plan. Que claro, no le llaman 2016-2020, le llaman Turismo Sostenible 2020. Claro, presentar un plan en septiembre, un plan abierto, como estaba el consejero, estaba yo, abierto todavía a medidas, a sugerencias. En septiembre de 2016 nos dice dos cosas. El 2016, turísticamente, la estrategia. Podrán haber acciones, claro que sí. Podrán haber acciones sueltas, deslavazadas, por supuesto que sí, las seguirá haciendo el consejero. Pero la estrategia está parada. Y la de 2016, sin duda. Y la de 2017, pues a ritmo. Si esto fue una empresa turística, el 2017 estaría la mitad perdida. Porque esto hay que hacerlo con antelación. Señoría, entonces, vaya concluyendo. Sí, concluyo, presidente. La rapidez de reacción en un sector que la Organización Mundial del Turismo ha considerado en España el país más competitivo del mundo, destaca la rapidez de reacción del turismo español. No solamente planifica con antelación, sino es capaz de reaccionar a cambios del mercado a la mayor velocidad de todo el mundo. Debe ser menos en Asturias. Yo creo que han sido incapaces de mirar, creo que hay una resistencia grande al cambio dentro del Gobierno socialista en lo que es la gestión del turismo, una resistencia grande al cambio y un agotamiento propio de un fin de ciclo que yo creo que los asturianos no nos podemos permitir. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero me alegro que usted haya recordado al principio que esta interpelación estaba metida hace mucho tiempo. Además, tengo que explicarles por qué. Yo la metí el año pasado, en el mes de octubre, pero les voy a explicar por qué. Yo llevaba poco, saben que yo llevo poco en la política, no conocía muy bien estos tiempos y había oído a alguien de la consejería anunciar un plan. Y digo, pues vamos a anunciar un plan, vamos a ver si podemos debatir algo en la Cámara. Claro, en aquel momento no conocía sus tiempos y un año después lo presentaron. Sí. Pero está bien que me haga esta pregunta. Después, cuando usted me dice que doy cifras de hace 20 años, las de empleo son 2014, 2015 y hasta julio 2016, que a no ser que las tenga usted en exclusiva, son las únicas que ha dado la Seguridad Social. Y seguimos creciendo en empleo turístico en julio, repito, 2016, a la mitad de España, cuando hemos divergido todos los años. Las grandes cifras de Asturias, se las reconozco. Pero ¿sabe lo que pasa? Si nos comparamos con Afganistán, debemos ser la bomba. Pero todas las comparaciones que yo he hecho aquí son con otras comunidades españolas. Y en algunos casos, que las cifras son realmente buenas, por ejemplo, mire, en la de Redpar o tarifa media diaria,
Es que, claro, después del descalabro que llevábamos los últimos años, que usted tampoco ha nombrado, pero claro, cada uno, llevamos un descalabro tremendo los últimos años en estos dos, que llevaron a la industria asturiana de la hotelería a algunas al cierre y otras situaciones muy complicadas. Hombre, hemos mejorado, se lo reconozco. Este año es mejor, queda reconocido. Ahora, hay que verlo todo en un contexto. No le hablo de 20 años. 20 años es de anunciar medidas que no llegan. Hablo de comparar. Y por eso mismo le digo que es mejor comparar en 5 años que irnos a un punto concreto. El tema de los vuelos, mire, está muy bien todos estos vuelos de verano, pero yo le voy a dar un dato que le voy a dejar aquí. Somos el único aeropuerto que está prácticamente el 80% de los vuelos en monopolio de una compañía. Usted me dirá que es Iberia Express, me dirá que es Vueling, me dirá que no es lo mismo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Con el tiempo veremos si seguiremos hablando de este tema. Pero le voy a dar un dato que no se lo iba a dar. Vuelo Madrid, miércoles, semana que viene, 270 euros el más barato. Solo se le comento esto, por si usted quiere comentar algo sobre este tema. Y mire, mi opinión será lo válida que usted quiera. La suya será también lo válida, todo es relativo, cierto. Pero mire, hay un grupo de empresas que hace un observatorio de turismo que se llama Exceltur. Exceltur son más de 300 empresas, 30 empresas españolas, que facturan más de 20.000 millones de euros y que tienen más de 20.000 trabajadores en 40 países y facturan más de 30.000 millones de euros, entre ellas algunas fácilmente reconocibles como Iberia, Renfe, Meliá, Riu, Hotelbeds, Europcar, y estas empresas abarcan todo el sector turístico. Bueno, pues estas empresas tienen un barómetro de competitividad turística y han sacado uno de 5 años, fíjese, se lo digo, porque no tengo el siguiente, ya se lo digo, va de 2011-2015, yo el siguiente de momento no lo tengo. Y juzga la competitividad turística de los destinos. El turismo, España, le recuerdo, país más competitivo del mundo. Y lo hace por comunidades autónomas, luego también lo hace por ciudades. ¿Sabe qué puesto tenemos? Pues mire, se lo voy a decir yo. El 14º de 17. Pero lo malo no es eso, sino que estamos bajando. Seguimos bajando desde el anterior. ¿Sabe qué puesto tenemos en estacionalidad? El 16 de 17. Y es objetivo, no son del Partido Popular ni lo hemos hecho nosotros. Ahí está, estas 300 empresas. Y hay cosas tremendamente significativas. Por ejemplo, aunque sean anecdóticas, la puesta en valor turística. No hablo de otra cosa, esto es lo que llamamos la puesta en valor turística. De parques naturales, bajamos puestos. Seguimos en la parte de abajo, estamos a 1,1 del último y a 94,9 del primero, lo cual no dice mucho de nuestra gestión turística de los parques. Pero mire, voy a centrar en dos cosas que he repetido muchísimas veces en esta Cámara, porque usted, por supuesto, ¿se han hecho cosas bien en el turismo de Asturias? Si se lo digo yo, ¿se han hecho medidas buenas? Sí, a mí no me cuesta reconocerlo. ¿Hay detrás una estrategia clara y una política definida que ha logrado solucionar los problemas de fondo? No. Y aparte, es el título de esta interpelación, que usted no ha nombrado, no ha entrado ahí, es desequilibrio Oriente-Occidente. Hablaba también de las zonas de Asturias, que es de lo que le he hablado. Bueno, hay otro capítulo de este barómetro que es prioridad política y gobernanza turística. Barómetro de competitividad en este tema, que eso sí atañe directamente al gobierno. Efectivamente, hay cosas en que atañen a los empresarios, que atañen a los asturianos, que atañen a nuestros recursos, donde podemos tener primeros puestos. Pero ya le digo, mide muchísimos parámetros, pero la foto global, 14º de 17, no le hago trampas. Posición que ostenta el turismo en la organización administrativa de la comunidad autónoma, que luego, cuando lo explica, está directamente relacionada con los resultados. Le repito, posición que ostenta el turismo dentro de la organización administrativa de la comunidad autónoma. ¿Dónde estamos? Tenemos la puntuación más baja de todas las comunidades autónomas, porque al final uno puede decir muchas cosas. Puede ser un gran año turístico, que lo es, pero vuelvo a repetir, en un grandísimo año turístico, ¿dónde estamos creando empleo, consejero? Pues estamos a la mitad que la media, no que la mejor, que la media nacional creando empleo. ¿Que ¿Para qué queremos el turismo? Para generar riqueza y para generar empleo. Pues estamos los últimos en la organización administrativa de la comunidad autónoma. Y otra cosa que me he hartado de repetir, que explica por qué todavía no hemos anunciado del triple aniversario de Covadonga un plan, que explica lo del Camino de Santiago y que explica lo del perro románico y muchas más cosas que se han hartado ustedes de verme en esta Cámara. Coordinación interadministrativa. Aquí, mire, si les sirve de consuelo, estamos los penúltimos. En vez de estar en el puesto 17, estamos en el 16. Este es el tema, es decir... Señoría, sí, luego vaya concluyendo. Llevan haciendo el mismo tipo de políticas. ¿Y acciones concretas que hayan ustedes hecho bien? Por supuesto que en 20 años han hecho acciones concretas bien, pero al fondo de la política nos lleva al puesto 16, al puesto 14 global y al puesto 17. Y hay cosas que se le pueden imputar a otros factores. Pero la coordinación interadministrativa la coordinación administrativa y la prioridad política, eso solo se puede plantear al gobierno, no se le puede plantear a nadie más. Y estamos hablando de un barómetro que no hemos hecho nosotros y nos pone en el puesto que nos coloca. Y le voy a poner un ejemplo, y con esto termino, presidente. Mire, yo le voy a decir un ejemplo que creo que explica perfectamente la cuestión del turismo en Asturias. Es decir, Asturias es un campo que hay que sembrar, y el gobierno es el granjero. Ustedes siembran todos los años, y el primer año que ustedes siembran, le salen el 20% de la producción. Y le sale con una cantidad media. Y cuando les van a pedir cuentas, el primer año, pues ustedes no dicen nada. Dicen, bueno, mejoraremos el siguiente. Van pasando los años, y después del último año seguimos teniendo lo mismo. Cuando hay otros alrededor que tienen ya mejorado,
tiene más calidad la planta y el terreno tiene más porcentaje de producción. ¿Saben lo único que han mejorado? El único que han mejorado. Que año tras año, el primer año no explicaron nada, el segundo tenían 4 explicaciones en la hoja, el tercero 10 y ahora tienen una enciclopedia de explicaciones. Nos cuentan a qué hora se levantaron, nos cuentan que han pesado las semillas, nos cuentan... Señoría, no quisiera insistir, pero se ha terminado su tiempo. Nosotros queremos que el granjero cambie de política, pero ¿sabe lo que le digo? Que yo creo que la única solución es que Asturias cambie de granjero. Gracias.